3. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Tenemos el gusto de estar junto con la Asociación Puertorriqueña de Cirugía de Hombro y Codo, una asociación un poco más avanzada en años, como es la Argentina. El año próximo vamos a cumplir 30 años, junto con una asociación que está dando sus primeros pasos firmemente. Y la realidad es que esto muestra la integración que puede haber entre distintas sociedades de desarrollar actividades en conjunto. Bienvenidos, Alberto, como representante de la Asociación Puertorriqueña, si querés decir alguna cosa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un abrazo, Daniel, de parte de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, con su grupo de interés de hombro y codo. Pues hemos tenido pues la iniciativa de organizar este webinar con ustedes, el grupo de hombro y codo argentino, que tienen mucha experiencia también en todos estos problemas de inestabilidad. Así que daremos comienzo y te dejo entonces, Daniel, para la moderación del evento. Gracias. Cómo no, muchas gracias. Bueno, vamos en honor de los usos horarios a darle la posibilidad de comenzar a Federico Alfano. Tal vez no sea la secuencia, digamos, lógica del punto de vista pedagógico, pero vamos a tocar todos los temas. Federico está en España y es bastante tarde para él, así que Federico, muchas gracias. Federico es el actual presidente de la Asociación Argentina de Cirugía de Hombro y Codo, o en realidad es el presidente electo. El 31 de diciembre le faltan poquitos días para tomar el cargo. Gracias por estar, Federico. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Es un honor. Ahí va. Bueno, yo voy a hablar sobre defectos óseos, en este caso, en el contexto de la inestabilidad glenohumeral. Voy a hablar de los defectos óseos glenoideos y los de la cabeza humeral posterior-superior. Lo que se ha visto es que la probabilidad que el paciente sufra un defecto óseo glenoideo tiene relación directa con el número de episodios que tiene el paciente. Esto creo que tiene relevancia desde la decisión terapéutica, desde el momento que ponemos un límite en cuanto a la cantidad de episodios que puede tener el paciente para decidir el procedimiento. Hoy tenemos como un umbral 2 o más episodios, a lo mejor es una buena indicación, pero siempre digo que al paciente que tiene una luxación recidivante de hombro, en el caso de que no tenga un defecto glenoideo u óseo importante, que la decisión que yo tomo en ese momento es basada en los estudios complementarios que me trae ese día. Si tiene otros episodios, hay que volver a estudiar al paciente porque puede ser que requiera un gesto desde el punto de vista óseo, ¿sí? En cuanto al mecanismo por el cual se produce el efecto óseo, en el congreso que se celebró el 2019 en Buenos Aires, el grupo de Yamamoto propuso que los mecanismos más comunes son la compresión y la abulsión, y raramente lo hace la erosión ósea. Quizás la erosión del defecto óseo ocurre con la repetición, y la compresión y la abulsión ocurre como el mecanismo traumático en sí mismo, ¿sí? ¿Cuál es el umbral en el cual consideramos que hace falta tener un gesto óseo terapéutico? Hay un consenso que por encima del 25%, comparado a la glena contralateral sana, requiere que se haga un gesto como una cirugía de la Target o un transporte óseo, ¿sí? Se está hablando en los últimos 5 años sobre lo que se considera el defecto óseo subcrítico, y iremos en eso más adelante, ¿sí? Que está entre el 13 y el 20%. En los casos en los cuales no se puede comparar el efecto óseo glenoideo en comparación con la glena contralateral sana, uno de los mecanismos para resolver esto es la teoría del círculo perfecto, que es tomar un círculo
desde el corte más lateral de la glena, y desde ahí trazar desde el ecuador porcentualmente cuál sería el defecto que se correspondería con esa glena patológica. Siempre recomiendo que cuando uno ve la imagen, este corte sagital, tenga una imagen en reconstrucción 3D de ese mismo paciente, porque muchas veces el efecto óseo nos cambia la versión glenoidea, y a veces el software no nos permite hacer un corte que sea realmente fidedigno de cuál va a ser realmente ese efecto óseo. Entonces, como en este caso, yo creo que lo ideal es tener siempre una imagen en 3D para estar seguros que estamos midiendo de forma correcta. Es un caso de un paciente de 22 años que tuvo 3 episodios de luxación en los últimos 6 meses. El primero fue un episodio traumático. Se puede apreciar el fragmento glenoideo por delante, parece un fragmento grande, parece un fragmento único. Lleva poco tiempo, fueron 3 episodios en 6 meses. Y pareciera, viendo las imágenes ahora de la resonancia, que el mecanismo fue una avulsión, como que el complejo cápsulo ligamentario ha sobrevivido, seguramente con cierta deformidad plástica, y que lo que ha hecho fue avulsionar el reborde glenoideo. Entonces tenemos un fragmento que se ha desprendido completamente por mecanismo avulsivo. Esta es la imagen tomográfica, que se ve que no hay una conminución, ¿sí? El corte coronal. En estos casos uno puede, por el tipo de lesión, hacer una cirugía de la Tachet, por ejemplo, ¿sí? O puede intentar rescatar y hacer una reducción y osteosíntesis del fragmento, ¿sí? Hay publicaciones que dicen que hasta un año lo podemos esperar al fragmento si el fragmento no tiene conminución, y yo en este caso decidí hacer la osteosíntesis del fragmento, ¿sí? Con 2 tornillos, como si fuera una cirugía de la Target, ¿sí? Esta es la imagen axial del posoperatorio, y los controles posoperatorios tomográficos a los 2 meses, ¿sí? Este es otro paciente con otro tipo de defecto óseo, un paciente que fue operado, se ha hecho una cirugía artroscópica, y una cirugía bancar artroscópica. Tenía el paciente un defecto glenoideo bastante importante, quizás la indicación y el procedimiento no eran suficientes para la complejidad de la patología del paciente, y este paciente tenía además un antecedente de una luxación en el hombro contralateral con un pequeño óseo, con un pequeño defecto óseo glenoideo, ¿sí? Entonces, en este caso no podemos hacer la comparativa con la reconstrucción 3D, y usé el método de círculo perfecto, ¿sí? Y muestra que tiene un defecto óseo glenoideo del 33%. En este procedimiento, en este caso lo que decidí fue elegir el procedimiento de la Tachet-Pate, que aparte de hacer la estotomía que conocemos con la fijación en el reborde glenoideo anterior, lleva consigo el ligamento coracoacromial, ¿sí? que se utiliza para suturar la cápsula. Yo creo que esta modificación de Pate tiene la ventaja que, por un lado, al suturar la cápsula, el ligamento es muy poco realmente lo que restringe la rotación externa y le da un punto de fijación a la cápsula. Y lo que ha visto que eso ayuda a que el paciente no tenga luego aprensión en el posoperatorio. Entonces, este es el posoperatorio del paciente con 2 tornillos, una cirugía de la Target. El frente, la axial abuelo de pájaro, siempre hay que fijarse que el fragmento no quede ni muy medializado para que no perpetúe la inestabilidad, ni muy lateral para que no genere una artrosis iatrogénica. Esta es la escápula de Ni, este es el control de una tomografía axial a los 4 meses, ¿sí? Pues se ha visto que el fragmento de coracoides, una vez colocado en el reborde glenoideo anterior, hace una remodelación. En algún punto, porque la parte más superior o más cefálica se reabsorbe un poco y la más distal recupera esa forma de pera, ¿sí? Pareciera que la porción inferior, al recibir irrigación del tendón conjunto, está favorecida en este proceso con respecto a lo que sería el polo superior, y por otro lado por la ley de Wolff, ¿sí? La parte inferior es la que tiene mayor carga, ¿no?
Es mejor la consolidación cuando la coracoides está ubicado por debajo del ecuador de la glena y cuando se utiliza un tornillo bicortical, ¿sí? Yo creo que el tornillo ideal es un tornillo de esponjosa, pero puede ser con un tornillo también cortical, siempre y cuando sea autoperforante y autorroscante. ¿Qué hacer cuando falla este procedimiento? Bueno, si está mal colocado, o sea, que está muy lateral o muy medial, lo ideal es reoperarlo, revisarlo. En el momento que se reabsorbe el fragmento, lo que hay que ver es si es realmente necesario reoperarlo. O sea, si se reabsorbe el fragmento y tiene inestabilidad, bueno, seguramente necesitamos hacer una cirugía de rescate como una Derivinet. Hay pacientes que hacen una reabsorción, pero que no tienen inestabilidad. A mí me pasó que uno de los pacientes que he operado hizo una reabsorción completa del injerto y los dos tornillos quedaron expuestos, ¿sí? Expuestos me refiero por debajo de la piel, pero sí protuían de la glena. Y compartí este caso con Gilles Valls, que es uno de los cirujanos franceses con mayor experiencia en este procedimiento, y al mostrar las imágenes me dijo que me quede tranquilo, que el paciente iba a andar bien. El paciente jugaba rugby, me dejaba muy tranquilo que haya habido una reabsorción en este paciente, y él me dijo que me quede tranquilo, que le pasó 1000 veces y que los resultados siguen siendo buenos. Yo creo que más allá de la consolidación ósea, el efecto en hamaca que genera, el efecto capsular, están la fibrosis que genera la cirugía de la Target, que en cierta forma también deja estabilidad desde ese punto de vista. Y en los casos en los cuales haya inestabilidad sin problemas con el injerto óseo, algunos autores proponen que antes una aplicatura capsular. ¿Cuáles son las contraindicaciones más frecuentes que encontramos para la cirugía de la Target? Quizás es el escape por lesión masiva del manguito rotador y la luxación fija en ancianos. Así que a veces lo que termina indicando es una prótesis reversa. Se está debatiendo actualmente si es mejor hacerlo abierto o artroscópico. Parece que es como una reedición de lo que era la cirugía de Bankart. Es una discusión que a veces parece absurda. Las conclusiones actualmente son que la cirugía de la tarjeta artroscópica tiene una curva de aprendizaje bastante larga, que es solamente recomendable en los centros que tengan un alto volumen. Quizás el punto de corte parece que hay que tener por lo menos 25 la tarjeta al año para llegar a hacer una curva de resultados predecibles, reproducibles. Este es otro caso, un paciente de 24 años que tenía al menos un episodio semanal durante 7 años. Hagan la cuenta, la cantidad de episodios que tenía el paciente, no el paciente desde el punto de vista psíquico completamente normal. Esta es la imagen en la radiografía anteroposterior. Ya se ve en esta imagen el gran defecto glenoideo que tiene. A simple vista no es una imagen habitual de encontrar. Esta es la axila vuelo de pájaro con el mismo defecto. Tenía asociado encima una lesión de Hill-Sachs y el defecto óseo. Cuando comparamos con la línea contralateral sana, vemos que el defecto está cerca casi del 40%. ¿Sí? A mí me generó más seguridad hacer un transporte óseo con cresta ilíaca, autóloga al paciente ipsilateral. Creo que también se pudo haber realizado una cirugía de la Target. Yo me sentí más cómodo con este procedimiento. Si este es el injerto, uno lo puede acomodar al defecto y a la planificación preoperatoria. La imagen intraoperatoria, la fijación con los tornillos como si fuera una cirugía de la Target. El control postoperatorio anteroposterior, la escapular en I, y la imagen axial de la tomografía, como el fragmento ya queda consolidado al 4º mes. ¿Sí? Otra lesión es la lesión de Hill-Sachs. ¿Sí? Lo más importante en estas lesiones, lo que hemos visto más que el tamaño de la lesión o la profundidad sobre todo de la lesión, es la topografía de la lesión, y aquí es donde entra el concepto del tracking glenoideo. Y lo ideal es que la lesión de Hill-Sachs quede dentro del tracking de la glena, o sea, dentro del camino o la huella que deja la glena sobre la cabeza posterior superior. El defecto cefálico debe estar incluido o inmerso dentro de ese defecto. Si es más medial al mismo, bueno, hace un enganche y se puede luxar. ¿Sí? Este concepto que el defecto que se puede enganchar del Hill-Sachs en el reborde glenoideo, que fue inicialmente descrito por Yamamoto y Toy,
fue tomado por Di Giacomo y lo consideró, y lo que hizo fue diferenciar las aguas entre lo que es el on-track y off-track. Cuando está incluido dentro del tracking glenoideo se considera on-track, y cuando el efecto del Hill-Sachs es medial al tracking glenoideo se considera off-track. Y como verán en la imagen, el tracking glenoideo está condicionado no solamente por la topografía del defecto cefálico, sino también por la gravedad del defecto óseo-glenoideo. Esto no es tan sencillo de medir. ¿Cuál sería el método? Uno tiene que tomar, la imagen de la izquierda es una reconstrucción 3D, una visión posterior. Lo que tomamos es el efecto Hill-Sachs, ¿sí? Se traza una línea de donde sería el footprint del manguito rotador, y con el hombro sano, o sea, esto está descrito, o la medición está descrita con un hombro contralateral sano, se toma el 100% de esa longitud y se calcula el 83%. Y de eso sabemos que va a ser el tracking normal del hombro sano, ¿sí? Pero queremos saber nosotros cuál va a ser el tracking del hombro enfermo. Entonces a eso hay que restarle el efecto óseo-glenoideo del hombro enfermo, ¿sí? Y ahí se hace la medición del tracking glenoideo del hombro patológico. En este caso, por ejemplo, sería una lesión off-track, en cuanto el borde interno del defecto cefálico está más medial que el tracking glenoideo. ¿Sí? En cuanto a esta medición, lo que se ha visto es que es mucho más fácil tener una precisión en cuanto a lo que es el defecto óseo-glenoideo tomando la reconstrucción 3D que hacer realmente el tracking glenoideo. Realmente es muy difícil hacer esta medición con cierta fidelidad. Yo creo que una de las grandes limitaciones de este método es que es muy difícil tomográficamente ver exactamente de dónde está el footprint, ¿sí? Entonces a veces no es lo mismo ponerlo acá que ponerlo 5 milímetros más medial o más lateral, o con cierta rotación. Otro punto que se está discutiendo hoy es sobre los efectos subcríticos on-track, por supuesto, que son los efectos cefálicos, los efectos de Hill-Sachs, que están dentro del tracking glenoideo, o sea, es un on-track cuando realmente tienen relevancia clínica. Y acá sí importa el tamaño, en el sentido que cuanto mayor es la superficie que ocupa el efecto cefálico dentro del tracking glenoideo, a pesar de que no tenga episodios de luxación, tienen menor funcionalidad, por lo cual algunos proponen hacer o agregar en estos pacientes una cirugía de remplissage, y el grupo japonés, Yamamoto y Itoi, lo que está proponiendo es que se empiecen a hacer tracking glenoideos individualizados para el paciente, por lo cual tendremos que salir de la fórmula habitual de medición. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, es un tema que da para bastante, como debido a la diferencia horaria vos te vas a retirar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que Federico se despida. Bueno, Federico, muchas gracias Muchas gracias a ustedes. y seguimos en contacto. Bueno, vamos a continuar ahora con primer episodio de luxación. Va a hablar el doctor Eric Hernández de Puerto Rico. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Eric Hernández Ortiz, como muy bien me presentaron. Quiero saber si pueden ver mi pantalla. Excelente. Bueno, pues tengo la encomienda de hablar un poco de la literatura, ¿verdad?, más nueva en lo que es la primera luxación o primera dislocación glenohumeral. Lo mío obviamente es a manera más general, no voy a hablar de las partes técnicas porque yo sé que se va a discutir más adelante cada manejo, pero yo creo que lo más importante de mi conferencia va a ser más la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Qué factores vamos a tener en cuenta para tomar una buena decisión para nuestros pacientes, que obviamente es lo más importante? No tengo nada que disclosure. Okay.
Vamos a empezar, pues nada, como sabemos, la luxación glenumeral es una lesión bien común en el hombro. Tiene una alta recurrencia, sobre todo en pacientes menores a 20 años, como regla general, y el mecanismo muy bien explicado anteriormente es una fuerza dirigida hacia anterior cuando el brazo está en abducción y rotación externa. Casi siempre, ¿verdad? Traumática, que son las que nos competen a nosotros. Bien importante cuando nos llega el paciente, pues examinarlo, hacerle, ¿verdad?, los exámenes pertinentes de aprehensión, relocalización, el signo de sulco, el load and shift. Podemos incluso clasificar cuánta luxación tiene por las escalas que ya conocemos. Y entonces la parte más importante, ¿vamos a operarlos o no los vamos a operar? Yo creo que esa es la parte un poco más controversial y yo creo que eso es algo que nunca se va a dejar de estudiar y esto es un tema que yo creo que nosotros nunca vamos a ver algo que es definitivo, pero sí yo creo que sí vamos a tener mejores ideas a medida que pasa el tiempo y sigamos estudiando este campo. Non-surgical, un manejo no quirúrgico, pues es básicamente reservado para esta luxación que pasa por primera vez, pero no todos los pacientes van a ser candidatos a un manejo no quirúrgico. Entonces, pues por el manejo quirúrgico, la manera de repaso, sabemos que ya quizás es más fácil tomar la decisión cuando tenemos una lesión de Bankart que ya está confirmado por un MRI con contraste en la coyuntura. Los atletas menores de 25 años o quizás un poco más jóvenes, atletas de alta demanda que pueden ser mayores también, y los pacientes que tienen dislocaciones recurrentes, pues obviamente no entran en este campo, pero ya es una decisión un poco más fácil. Entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener? Como bien ya hablaron, el defecto de Hill-Sachs, ahora obviamente se está hablando de lo que es off-track y on-track, si tiene alguna lesión de Bankart ósea, si tiene una fractura de tuberosidad, una lesión del nervio axilar y hasta una rotura del manguito rotador. En adición a eso, los efectos bipolares, como bien habíamos hablado anteriormente, las lesiones al labro y lo que van a ser los defectos de cartílago también, que muchas veces no se habla. Entonces, manejo no quirúrgico. ¿Lo inmovilizamos? No lo inmovilizamos. Si lo inmovilizamos, ¿cuánto tiempo? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿En rotación interna, en rotación externa? Vamos a ver eso en detalle más adelante. Terapia física, ¿verdad? Eso debería ser parte esencial de una recuperación en un paciente no quirúrgico para el fortalecimiento de todos los músculos periescapulares que le van a dar estabilidad a ese hombro. Y lo más importante que quieren escuchar nuestros pacientes, que la mayoría son atletas, ¿cuándo puedo volver? Yo creo que eso, ¿verdad? A practicar mi deporte, yo creo que eso es una de las decisiones más difíciles de tomar. Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico, que ya empezaron a hablar primeramente, pero lo van a discutir más en detalle, ¿verdad? Tendríamos lo que sería la reparación de Bankart, ya sea artroscópica o abierta, tenemos lo que son las transferencias de coracoides, algún tipo de aloinjerto, el remplissage o hasta autoinjertos, ¿no? También podemos utilizar distintos parámetros para tomar la decisión de cuándo se va a operar, se hace abierto, se hace cerrado. Eso es ya como regla general. Obviamente hay ciertas escalas que nos sirven de guía para tomar la decisión si el paciente se va a beneficiar de una cirugía artroscópica, no solamente por la cosmesis y la facilidad de una recuperación, sino también con una expectativa realista de cuál va a ser la posibilidad de una recurrencia de una luxación. Entonces, ¿cómo vamos a decidir ese manejo? Aquí voy a citar algunos papeles recientes que algunos me parecieron interesantes, algunos contradictorios, pero los voy a dejar con eso. Entonces, bien importante, cuando vamos a tomar la decisión, si vamos a operar el paciente o lo vamos a manejar no quirúrgico, cuando nos llega con esa primera luxación, pues una de las cosas más importantes es cómo vamos a determinar si ese paciente va a tener un riesgo alto o no de una recurrencia de la luxación. Entonces, pues, este estudio de Nueva Zelanda básicamente lo que nos está diciendo es que tomaron una corte prospectiva de 128 candidatos y entonces 36% de estos candidatos tuvieron una luxación a los 12 meses. Ellos básicamente lo que querían era desarrollar una herramienta que nos ayudara a predecir esa posibilidad de recurrencia. Y el único, ¿verdad?, downfall de este estudio es que no fue muy detallado y solamente se basó en 12 meses de seguimiento con estos pacientes. Y entonces ellos lo que encontraron fue que una de las cosas que te va a predecir
si el paciente se va a subluxar a luxar con más frecuencia o no, es en las edades entre 16 y 25 años, la presencia de un bancar óseo, obviamente pacientes de alto nivel de actividad con el hombro, que en estos casos la mayoría son atletas y atletas de deporte de contacto, y que se presentaran a la oficina con altos niveles de dolor y discapacidad debido a esa primera luxación. No sé si es experiencia de ustedes, yo he tenido pacientes que se dislocan, llegan a mi oficina a la semana y ya no tienen dolor, están moviendo el hombro, o sea que quizás eso sea real, el hecho de que baja la posibilidad de tener una futura luxación, el hecho de no tener mucho dolor y tener buena función luego de esa primera luxación rápida. Y lo otro, ¿verdad? El periodo de inmovilización, si no tuvieron ninguno, pues también esto tiende a aumentar el riesgo de una segunda luxación o que sea recurrente. Entonces, una vez ya se toma, perdónenme, cuando nos llega el paciente nuevamente, otra de las cosas que hay que considerar es si se va a operar o no, que es lo que hemos estado discutiendo. Y este otro estudio, básicamente, se hizo un diagnóstico artroscópico para determinar si el paciente se iba a beneficiar o no de una cirugía abierta en este caso. Para determinar si esa reparación primaria iba a tener un mejor resultado que el paciente no operatorio, que luego terminara en cirugía. En este caso fue como lo determinaron. Tiene un seguimiento de 10 años y ellos encontraron una recurrencia en 56% de los pacientes que no se operaron versus que no se operaron en la luxación primaria, porque todos terminaron operándose. Y 3% en el grupo que se operó de primera intención. A los 10 años, 72% de los pacientes de ese grupo que se operó de primera intención tenían un excelente resultado versus 75% de disatisfacción en el paciente que no se operó la primera vez y quizás era candidato a una cirugía. En adición a eso, hay otro estudio bastante reciente, si no mal recuerdo es del 2016, que estudió 33 pacientes que de la primera dislocación se les reparó la cirugía y se separó a 89 otros pacientes que se operaron luego de la segunda luxación. No me permite stop share. ¿Me están escuchando? Pues no me permite. Sí, perfecto. No me permite pasar la próxima. Déjame, voy a... Sí, lo mejor es volver a compartir. A ver si... Disculpo. Ahora, ok. Entonces, este grupo que se operó temprano tuvo una recurrencia o un fallo solamente en 3% de los pacientes, versus el grupo que se operó más tarde tuvo una incidencia de fallo de 18%. Y también cuando se les realizó la cirugía se hicieron, ¿verdad?, observaciones, lo que es obvio, más daño al glenoide y el tipo de lesión del labro era mucho peor a un labro simple, ¿verdad?, si lo comparas con lo que es un periosteal sleeve avulsion. Entonces, aquí ya cuando decidimos, ¿verdad?, no manejar no operatorio a los pacientes, queremos ver esa posibilidad de recurrencia. Pues este otro estudio el Journal de Shoulder and Elbow bastante reciente, pues con un número de pacientes aceptable, un case series en pacientes de menos de 40 años, la edad mediana del estudio fueron 19 años, tenían por lo menos 10 años de seguimiento y 37.5 de ellos refirieron que habían tenido alguna sensación de inestabilidad o alguna recurrencia de las luxaciones. Ellos también reportaron que 58.4% tenían dolores recurrentes y 12.2% habían desarrollado osteoartritis sintomática a ese seguimiento de los 10 años. Entonces, cuando hablamos del manejo no operatorio y la inmovilización, otro estudio comparó, este es un poco más viejo, comparó la inmovilización en rotación interna versus la rotación externa por 3 semanas. Entonces, este estudio, me disculpo, básicamente lo que está diciendo es que había más recurrencia en los pacientes que estaban inmovilizados en rotación externa.
pero un estudio más reciente dice lo contrario. Este salió en el Journal de la Sociedad Americana de Hombro y Codo, si no mal recuerdo es de Japón, y ellos inmovilizaron a los pacientes en rotación interna y externa con un seguimiento de 18 años aproximadamente, con una recurrencia de las luxaciones cuando se inmovilizaba en rotación interna de 21% versus 22%. Sin embargo, los pacientes que luego terminaban en la cirugía, de esos, los que se inmovilizaban en rotación externa, solamente tuvieron una recurrencia de luxaciones en 11%. O sea que ellos básicamente determinaron que a largo plazo es mejor inmovilizarlos en rotación externa. Yo todavía entiendo que esto es un tema un poquito controversial, como todo. Entonces, otro reporte bastante reciente de una reunión que hicieron en Near Circle, utilizando el Delphi Approach, que yo no sabía lo que era esto hasta que leí este papel, que básicamente es un consenso que pasa por varias etapas. En este caso, ellos pasaron por 3 etapas hasta lograr crear unos escenarios para entonces en esas reuniones de expertos llegar a estos consensos para hacer las recomendaciones más viables en cuanto al manejo, sobre todo de las luxaciones por primera vez. Solamente de 162 escenarios, luego de haber hecho un sinnúmero de preguntas y recomendaciones, 8 escenarios fueron 90% o más de consenso para cirugía versus 22 para no cirugía o manejo no quirúrgico. Entonces, las variables que ellos tomaron en consideración como más importantes para poder crear los escenarios, pues eran los grupos de edad. Lo dividieron, como lo presento ahí, en 14 años, 14 a 18, 18 a 22 y demás. Luego de eso, si eran atletas o no, y dentro de los atletas, si eran deportes de contacto o no, y también hablaron de lo que es el militar activo. También en el término de los atletas, en qué parte de la temporada se encontraban, si se encontraban de temprano a mediana temporada versus el final de la temporada, y obviamente pues los no atletas que no tienen ningún tipo de temporada que les haga tomar la decisión. Otras variables importantes, en el examen físico específicamente la aprehensión, si estaba presente o ausente, y si tenían alguna laxitud generalizada de los ligamentos. Quizás la más importante que sacamos de este estudio es la pérdida ósea, que al principio causó un poco de controversia entre ellos mismos, ya que, ¿verdad? Como podríamos sospechar, de la primera luxación no necesariamente vamos a tener una pérdida ósea significativa, sobre todo en pacientes jóvenes con huesos saludables. Sin embargo, ellos llegaron al consenso que para efectos de este estudio iban a considerar una pérdida significativa 13.5% de la glena o más. Y también utilizaron estos estudios de base para decir que más o menos la pérdida ósea en la glena en luxaciones primarias es de 10.5%. Los factores más importantes que ellos dejaron aparte o que no consideraron para los consensos fueron las roturas de manguitos rotadoras asociadas con las luxaciones y las fracturas de tuberosidad. Entonces, básicamente los factores que más influenciaron a ellos hacer recomendaciones para cirugía eran los grupos de edad de los 14 años hasta los 30, el signo de aprehensión en el examen físico, que tuvieran una pérdida ósea significativa en la glena, que los atletas estuviesen al final de la temporada, ya que no tenían que volver a mitad de temporada a jugar, que era lo que ellos querían, y que fueran deportes de contacto. Entonces, básicamente ellos llegaron a la conclusión, los escenarios más importantes, que en una primera luxación se va a tomar la decisión de hacer cirugía en deportes de contacto que estén a final de la temporada, que sean mayores de 14 años, que tengan aprehensión y que tengan una pérdida ósea significativa. Básicamente, pues lo contrario para los no quirúrgicos, que serían jóvenes no atletas que tengan edades de todas las edades, perdónenme, que no tengan aprehensión y que no tengan una pérdida ósea significativa. Básicamente, a pesar de que mucho de la literatura nos dice que operemos al paciente de primera intención, pues no necesariamente esa es la decisión correcta en todos los casos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Como vemos, sigue siendo, a pesar del paso del tiempo, un tema controversial. No sé si hay alguna pregunta corta para una respuesta corta para que no nos atrasemos demasiado. Sí, pues Eric, una pregunta, ¿verdad? Como bien explicaste, muy buena conferencia. La literatura nos recomienda a que ¿verdad? Que se haga cirugía en estos pacientes por la pérdida ósea consecutiva que se sigue aumentando ¿verdad? En estos pacientes cada vez que tienen una dislocación, pero ese consenso por lo menos habla, ¿verdad? Que no necesariamente, ¿verdad? Se debe operar de primera vez. Sin embargo, también esta semana, que se ha estado discutiendo de nuevo ese tema, ellos pues hablan pues que se debe operar el paciente antes de la segunda dislocación. Así que pues yo creo que es bien importante eso que dijiste en cuanto a las posiciones de aprehensión, la edad y los deportes, como esos pacientes un poquito más a riesgo. Pero la pregunta rápida es, ¿qué haces tú con ese paciente de 20 años que es activo? No necesariamente juegue deporte contacto allá en Puerto Rico, pero que es activo y que tiene esa primera dislocación. ¿Qué harías con él? Bueno, yo creo que la parte más importante, gracias, Rivera, es sentarte a hablar con el paciente y examinar sus expectativas. Si es un paciente que no quiere estar a riesgo, o sea, cumple los requisitos, tiene un poco de pérdida de hueso, tiene la lesión de Bankart identificada y tú entiendes que es un paciente que a lo mejor no es un super atleta, pero va a jugar baloncesto los fines de semana o en alguna liga con los amigos y tiene una posibilidad mínima de dislocarse nuevamente, es exponerle las posibilidades que él tiene y que él tenga unas expectativas reales de qué va a pasar si no se opera y qué consecuencias eso puede tener versus te opera y las posibilidades de éxito que puedas tener. Y una vez llegue en un consenso con el paciente, yo creo que yo estaría a favor, ¿verdad? Si tiene la más mínima posibilidad de volverse a dislocar, yo lo operaría. Muy bien. Te Daniel, pido por... Sí, si dejas de compartir pantalla, Eric, por favor. Sí, sí, Alberto. Bueno, es un tema controversial. Rockwood decía que el mejor momento para operar un paciente era en la segunda luxación y Flatow decía que si él a un paciente lo operaba en la primera luxación y el paciente tenía una complicación, el problema era de él. Pero si el paciente volvía con una segunda luxación, ya el problema era del paciente y él se lo tenía que solucionar, ¿no? Es todavía una cuestión muy discutible. Yo creo que no necesariamente hay que ir a una segunda luxación. Uno al paciente lo va siguiendo y si le da un plan de rehabilitación inicial puede controlar los test de aprehensión y ver la respuesta del paciente. Pero bueno, es materia de debate. Vamos a seguir ahora con César Ruiz, que nos va a hablar de reparaciones labrales artroscópicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si me permiten compartir pantalla, pongo la presentación porque no estoy, a ver, no estoy permitido por el anfitrión, me dice. Si me dejan Ya está, compartirlo. ahí está. Ahora sí. Bueno, un gusto compartir con ustedes y estar hoy acá. Realmente es un placer. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve algo? Se ve perfecto. Bueno, un placer realmente compartir este tipo de charlas y sobre todo escuchar posiciones distintas. Me gusta mucho cuando a veces uno en cada lugar se pone de moda ciertas cosas y a veces compartir con gente que está en la misma sintonía, que tiene la misma pasión esta que nos une, que es el hombro. Pero por ahí resuenan cosas diferentes, está bueno porque uno abre un poquito el oído a cada cosa y a veces escucha las mismas cosas y se pone contento porque sabemos que estamos en la misma sintonía. Yo les voy a mostrar un poquito de la técnica artroscópica, básicamente, que por ahí para muchos ya es más que conocida. Nosotros, con respecto a lo que hablábamos recién, nuestra forma de evaluar la inestabilidad de a poco fue ampliándose, o sea, el buen resultado, el mal resultado de una inestabilidad para nosotros ya dejó de ser si el paciente se volvió a luxar o no. Sabemos que en el tiempo, a veces algunos tipos de inestabilidades llevan a que el hombro, en vez de trabajar de una forma fija, lo que va haciendo es trabajar de una forma con cuplas desbalanceadas y en el tiempo trae otras complicaciones, roturas de bíceps, roturas de manguito rotador, artrosis precoz, dolor, inestabilidad.
Entonces a veces solamente evaluar los episodios de luxación con si el paciente se volvió a luxar o no, creo que es un poquito un error. Eso para poner un concepto de base por ahí diferente. Y lo otro que también puede llegar a causar controversias es el tema de que muchas veces esta decisión de hacerlo artroscópico o no, nos guiamos por ahí con todo lo que tenemos a mano, pero deja ciertas cosas al azar. O sea, las partes blandas, por ejemplo, específicamente cuantificadas en una resonancia, es muy difícil cuantificar o medir una resonancia de un paciente un poquito roto el labrum a muy roto el labrum. Y a veces nos metemos todos esos pacientes y los evaluamos de la misma forma. Entonces, sí tenemos para evaluar si tiene defecto óseo o no tiene defecto óseo, pero a veces para cuantificar la lesión del labrum no lo tenemos y los cortes de resonancia a veces no lo permiten. Pero bueno, algunos conceptos para dejar en claro. Yo les voy a mostrar un poquito, no sé por qué no avanza, un poquito de qué es lo que hacemos nosotros básicamente con la artroscopía. Sabemos que el episodio de luxación habitualmente es un episodio de luxación anterior. Sabemos que la luxación del labrum posterior es la que se rompe habitualmente, el anterior inferior sobre todo, y que nos provoca este tipo de inestabilidad. Sabemos que nos provoca la lesión de Bankart, normalmente, ya ampliamente dicha, pero muchas veces sabemos que las lesiones del ecuador hacia arriba, si bien no generan tanta, hacia arriba y hacia atrás, si bien no generan tanta inestabilidad, sí son causantes de dolor. Todas las lesiones alrededor del tendón del bíceps, las lesiones LAP, las lesiones del labrum posterior muchas veces no nos causan inestabilidad, pero son causa de dolor. Ahora, cuando la inestabilidad está del ecuador hacia adelante y hacia abajo, sabemos que son más causantes de inestabilidad. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas, o sea por dolor o sea por inestabilidad, es cuánto cuantificamos nuestro tipo de lesión. Y después con respecto al tiempo que pasó y a la lesión, ¿dónde se va a pegar? Si compromete más al labrum, si compromete más a la cápsula, si compromete a ambas, si compromete al periósteo. Básicamente nuestros estudios universalmente reconocidos son la resonancia, por supuesto, en esos bolsillos grandes que vemos hacia abajo, hacia anterior, por supuesto el ATAC cuando tenemos efectos óseos que ya nos llevan para otro lado, no quiero repetir lo que hemos dicho, lesiones agudas o lesiones de lesión crónica con laxitud capsular hacia adelante. Básicamente lo que hacemos siempre es evaluar al paciente, vemos que muchas veces esa inestabilidad ya viene como subluxado hacia adelante, lo tenemos en cuenta para saber cuánto vamos a tomar de aplicatura anterior, eso nos sirve a nosotros para saber cuánto tenemos que tomar hacia adelante. Sabemos que la reparación de Bankart artroscópica es la misma que hacíamos antes a cielo abierto, si bien a cielo abierto nos permite hacer ciertos refuerzos del subescapular que en forma artroscópica no. Por eso pensamos que hay un punto intermedio entre la artroscopía y la Bristol-Latarjet, que es ósea, en la cual uno puede hacer una cierta aplicatura capsular que nos permite hacer ciertas cosas. Pero pensamos que todavía cada una tiene un lugar diferente. O sea, la de Bankart artroscópica tiene su lugar, hay un punto intermedio en el cual uno podría hacer un refuerzo capsular y otro punto donde ya pone el efecto óseo. Eric, bien, seguimos adelante. Después, con respecto básicamente al esquema que hacemos, entramos por dos portales anteriores, lo que hacemos es el labrum separarlo, cruentarlo básicamente, sabemos que el aceite de la cápsula se interpone ahí, ponemos un orificio donde vamos a colocar el arpón inferior, normalmente en hora 6 lo hacemos para pasar las suturas con estas pinzas penetrator, o lo hacemos con pasasuturas, como les voy a mostrar después en la técnica, pero este esquema nos muestra un poco cómo empezamos. Normalmente empezamos de abajo hacia arriba, desde hora 6 u hora 5 en la parte anterior, mirando desde posterior, vamos reparando uno por vez, o podemos dejar pasada toda la sutura y hacerlo. Nosotros preferimos este tipo de esquema, donde vamos reparando de inferior a superior, de abajo hacia arriba, y de uno por vez. Vamos reparando así, y terminamos reparando hacia arriba, depende a la demanda de lo que vayamos necesitando. Miramos con magnificación a través de un artroscopio, que no es más que un microscopio amplificado con una luz, lo sabemos. Los portales que utilizamos, nosotros lo hacemos en decúbito lateral, porque preferimos en decúbito lateral, algunos lo hacen en posición de silla de playa. Entramos 2 centímetros hacia atrás y 2 centímetros hacia inferior del borde posterior del acromion, apuntando hacia la coracoides. Tenemos 1 o 2 cánulas de visualización. Cuando entramos tenemos el triángulo de seguridad, en el que tenemos hacia arriba el tendón del bíceps, la cabeza humeral haciendo de casa a la derecha de arriba, y el labrum anterior, que es nuestro
frente a reparar, por así decirlo. Estamos entrando en una habitación y vamos a reparar el zócalo que tenemos enfrente. Colocamos cánulas, habitualmente ponemos 2, de distintas longitudes, para que cuando las enrosquemos las válvulas no se nos enrieden. Normalmente una amarilla de 8 corta y una azul de 8 milímetros larga. Tenemos, generalmente cuando entramos tenemos la glena hacia abajo. Esta es una lesión aguda, fíjense que sangra y todo, y el labrum todo suelto hacia nuestro frente. Con espátulas y con raspas normalmente cruentamos el lecho un poquito más. Esto lo hacemos para que tenga buen contacto. Y lo que hacemos es entrar en nuestro portal. Fíjense que acá tenemos una lesión de Hill-Sachs importante. Estamos visualizando el labrum posterior. Hacia arriba, estamos mirando por una cánula posterior. Hacia arriba tenemos el tendón del bíceps. La lesión de Hill-Sachs que tenemos enfrente es una lesión de Hill-Sachs bastante importante. Esto es hacia inferior. Tenemos una burbuja ahí que está molestando un poquito. Si no se ve algo me dicen. La lesión de Hill-Sachs hacia arriba. Fíjense que tiene como un reborde intraarticular. Marcamos nuestro portal anterior a orillas del bíceps. Fíjense que tenemos todo suelto. Lo marcamos al portal por donde vamos a poner nuestras cánulas. Ponemos uno súpero anterior y otro anterior. Fíjense que esto tiene ratas articulares. Es una lesión bastante comprometida de parte del cartílago. Ahí tenemos suelto todo el labrum anterior, donde es el lugar realmente que vamos a reparar. Siempre tratamos de manejarnos que el piso sea nuestra glena y el techo nuestro húmero. Como vemos ahí, estamos colocando la primer cánula, colocamos un iniciador, después ponemos un dilatador, donde normalmente va la cánula. En algunas, depende de la casa que utilicemos, vienen ya con la cánula incluida, o tenemos este sistema de colocación. A veces cuando uno empieza, este sistema de colocación lo que hace es ayudar a ir dilatando. Fíjense que uno lo que hace es pone primero el Steinmann o el switch, que va derecho hasta la articulación, y en ese lugar donde abre pone la cánula. Ya colocada la primera cánula anterior, marcamos con esta aguja la posición en la que queremos entrar, y fíjense que es importante que entre a 45 grados del ángulo posterior. Es un ángulo en el cual vamos a tener un buen ingreso de ataque para que los arpones queden en nuestra correcta colocación. Y luego ponemos nuestra segunda cánula, movemos acá. Fíjense que ahí lo que estamos haciendo es palpando y viendo cómo va a ser, o sea, viendo la identidad de nuestra lesión, de dónde va a venir mejor el tejido. Acá tenemos que considerar lo que les mostraba recién, cuánto nosotros vamos a tomar de cápsula, y acá consideramos si es el primer episodio, el segundo, el tejido del paciente, la laxitud que tiene, y también por supuesto la edad y la actividad física. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es limpiando, terminando de limpiar con una raspa hacia inferior para que tenga buen contacto. Normalmente lo hacemos hasta que sangre, para poder poner bien el labrum y traer con una pinza hasta donde queremos traerlo. Ahí estamos limpiando con shaver. Disculpen si les voy diciendo paso a paso, sé que la mayoría que hace artroscopía por ahí es algo bastante básico, pero por ahí sirve. Fíjense que estamos poniendo en 45 grados el ángulo de incidencia de nuestro primer arpón. Ahí tenemos el arpón colocado, y con este sistema pasa sutura, tomamos hacia anterior. Acá es donde les digo que es importante. Normalmente el primero inferior es el que uno trae desde abajo, y fíjense que ahí estamos trayendo la cápsula hacia arriba. Prácticamente no hay labrum en este tipo de lesiones que ya se rompieron varias veces, no hay labrum, pero estamos trayendo la cápsula y haciendo lo que hacemos lo que decimos paragolpe anterior. Estamos tomando nuestra sutura, tomamos el litinol, o lo podemos hacer con un PS si no tenemos, para empezar a hacer nuestro paragolpe anterior. Retomamos la sutura y hacemos el nudo. Con esto ya tenemos fija la cápsula, y ya con este primer punto la cabeza empieza a tomar su lugar. Fíjense que empieza a hacerse ese reborde anterior, que prácticamente estamos reconstruyendo un labrum. Ahí estamos colocando la primera sutura, cortamos con el corta sutura, y ya estamos poniendo en 45 grados nuestro segundo anclaje. Y así empezamos, como les decía, desde hora 6. Esto no es más que lo mismo que veíamos recién en el esquema. Empezamos desde hora 6 para arriba, estamos poniendo nuestro segundo anclaje. A veces el segundo anclaje nos permite tomar un poco más de tejido. Generalmente utilizamos suturas con 4, arpones con 4 suturas para el inferior, sobre todo, y con el primero traemos y con el segundo rematamos eso.
pero fíjense que ahí estamos dando todo lo que nosotros necesitamos anterior. Ahí estamos cerrando nuestro segundo anclaje, disculpen el sonido, ahí estamos haciendo como hacemos nuestro nudo externo, que es un nudo de ahorcado o un nudo de Duncan, lo hacemos con una doble sutura y lo bajamos hacia donde queremos llevarlo. Disculpen el audio, pero de esta forma lo que estamos haciendo es, en forma externa, llevar la sutura y llevando el labrum hasta donde queremos. Voy a adelantar un poquito, ponemos otro anclaje hacia arriba, porque se está haciendo un poquito largo, retomamos la sutura, repetimos el paso tomando desde abajo donde habíamos empezado de inferior, estamos subiendo y ya vamos por hora 3, pasamos nuestro pasahilo de nuevo, retomamos, ¿ven? Y repetimos el paso. A ver si puedo hacer un poquito más adelante. Fíjense, ahí estamos anudando y entonces tenemos nuestra glena visto desde arriba y estamos con nuestra cupla en equilibrio. Fíjense que tenemos parte de la cabeza ya hacia anterior y acá estamos poniendo nuestro último anclaje. Fíjense ahí, retomamos la sutura y cortamos nuestro hilo. De esta forma tenemos reparado todo nuestro paragolpe anterior. ¿Lo ven? De esta forma podemos ver hacia arriba la cabeza del húmero, en equilibrio hacia como se subluxaba hacia adelante, ahora hacia atrás. Con esta lesión de Hill-Sachs podemos plantearnos realizarle también un replissage posterior o no. En este caso solamente lo dejamos así porque consideramos que no enganchaba cuando hacíamos el paso de rotación. Fíjense que está bien equilibrada la cabeza y tiene buena superficie articular. Entonces, otra lesión del labrum esquemática, lo mismo, fíjense que queda el paragolpe anterior y una vez reparado. Complicaciones hemos tenido muchas, sobre todo cuando uno empieza con las curvas, las roturas de hilos, anclajes largos, arrancamientos, hilos enredados, osteólisis, perianclajes, preroturas. Estos enriedos al principio son habitual, por eso uno tiene que ser cuidadoso con las suturas. Las roturas de anclajes creo que hay que estar muy atento a que el material sea el adecuado. Esto nos pasaba sobre todo al principio, cuando todavía nos hacían poner cosas con ciertos tipos de materiales. Creo que hay que ser un poquito selectivo en eso, en lo que uno pueda, tratar de poner cosas de calidad. Este es un anclaje de pic, si bien es un poquito mejor normalmente, esto es un pic arrancado, o sea que puede pasar con todo, también hay que tener en cuenta la técnica, y esto por ahí es lo que uno tiene más miedo. Al principio utilizamos este tipo de anclajes, y dejar un anclaje largo. Este es un paciente de 27 años, un año posoperatorio. Fíjense cómo comió y erosionó toda la glena. Esto es lo que uno tiene que tratar de evitar de cualquier forma. Si uno le queda en algún momento un anclaje largo, tiene que tomarse el tiempo de hacerlo y en el peor de los casos abrir esa articulación hasta extraerlo, porque realmente es una catástrofe dejar un anclaje de estas características. Fíjense acá, hay un anclaje de PIC, que si bien no se ve es biodegradable, pero se ve en la tomografía 3D, lo vemos acá abajo. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, ahora me toca presentarme a mí mismo. Bien. No sé si hay alguna pregunta puntual mientras César deja de compartir la pantalla. Sí. Alberto. Bueno, César, gracias por la conferencia. Pues mira, quería preguntarte sobre cuántos anclajes utilizas en un bancard y más arriba del ecuador, cuánto subes y si haces entonces también una aplicatura posterior inferior habitual y si cierras el intervalo de rotador en algunos pacientes. Es muy buena tu pregunta, te agradezco. Mira, cuántos anclajes ponemos depende básicamente de dos cosas. De qué diámetro de anclajes dispongamos y de qué grande sea la lesión, por supuesto. Cuando tenemos anclajes de menor diámetro, los todo sutura, por ejemplo, nos permiten poner mayor cantidad de anclajes y ponerlos más cerca. Yo los prefiero ese tipo de anclajes para pacientes jóvenes, porque uno de los problemas más grandes que tenemos los pacientes de menos de 19 años es que puedan hacer osteólisis. Y eso lo hacen prácticamente con todos los anclajes biodegradables y con algunos de PIC. Entonces, uno aconseja que en pacientes menores de 20 años poner anclajes todo sutura. Los anclajes todo sutura tienen medida de 1.9, 1.6. Entonces,
Eso lo que nos hace es preservar mejor el hueso de la glena y nos permite poner mayor cantidad de anclajes, ponerlos más cerca. Porque sé que si hacen una osteólisis, primero que no la hacen porque la reacción es de hilo nada más, pero además, si uno pone muy cerca los arpones biodegradables, si hacen esa lesión prácticamente uno hace el efecto cribado que termina produciendo una debilidad en la glena y puede llegar a fracturarla. De hecho, se ve bastante seguido, sobre todo en deportistas de contacto. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esas cosas, sobre todo cuando opera un paciente joven. En eso me baso la cantidad de anclajes que pongo. Y por supuesto en la lesión. En lo que va para arriba, también en la lesión. Lo que sí tengo en cuenta, si yo voy yendo para arriba en el labrum, cuando llego hasta el tendón del bíceps, trato de dejar siempre el borde libre del bíceps de arriba. O sea, no hago puntos colchón, tipo como han visto de toda la lesión, sino trato de hacer puntos colchoneros. Y normalmente en distintas alturas, para que me agarren como un fardo, por así decirlo, ya que las fibras son transversales. Entonces, si yo pongo los puntos muy colchoneros muy cerca, lo puedo romper al tejido fácil. Entonces los pongo colchoneros, pero a distintas alturas. Pero siempre tratando de dejar el borde superior libre del bíceps, ya que es el que tiene la elasticidad. Uno lo puede hacer al punto normal y anudar el tendón del bíceps arriba, pero tiene que saber que el paciente en el posoperatorio entre 3 y 5 meses va a tener dolor porque pierde mucha elasticidad del bíceps. A veces no tiene opción porque al tener la lesión de Bankart arrancada, uno lo hace y lo lleva para que cicatrice. Pero normalmente la lesión de SLAP uno trata de ser más cuidadoso, sobre todo en el tiempo y habiendo operado muchas y todo, de tratar de dejar la parte de arriba elástica para que el tendón del bíceps siga haciendo su excursión normal. Y sobre todo anterior, tratar de dejarlo. O sea, si uno tiene que hacer una lesión de SLAP, prefiero hacerla posterior y siempre dejando el borde libre superior. Con respecto a la aplicatura, no hago muchas aplicaturas realmente. Sé que en otros lugares lo hacen de costumbre. Trato de no hacer aplicaturas. Me parece que la aplicatura, haciendo una buena aplicatura o sea, no aplicaturas posterior-inferior, como la que decís. Yo lo que trato de aplicar bien cuando no tengo labrum es la cápsula anterior, eso que veían ahí. Y inferior para tensar el ligamento glenohumeral inferior, por supuesto. Y lo otro que tampoco normalmente hago es un cierre del intervalo de los rotadores. Si yo a un paciente de estas características le tengo que hacer un intervalo rotador, ya me planteo hacérselo a cielo abierto. Yo creo que si yo no me quedo tranquilo con lo que estoy haciendo artroscópico, Bankart de estas características, por eso cuando empecé la charla les digo que creo que hay un paso intermedio entre la Bristol Latarjet, donde ponemos tejido óseo, y esta cirugía, cuando queremos dar un paso intermedio de hacer una aplicatura fuerte con el subescapular y con la cápsula. No porque no podamos artroscópicamente, porque yo puedo cerrar los intervalos, de hecho es un paso bastante sencillo. Pero yo creo que si ya tengo que llegar a hacer eso y yo le estoy pidiendo a mi cirugía que me sujete ahí adelante, es porque le estoy pidiendo más de lo que me puede dar. Eso es lo que yo pienso. Yo ahí ya prefiero pasar un paso más arriba. No sé si responde un poco lo que hablamos. Y gracias por tu pregunta. Sí, gracias. Continúa, Daniel. ¿Cómo no? Bueno, a mí me toca hablar de estabilización abierta. La realidad es que a mí tengo la posibilidad o la ventaja de ver las cosas con un margen y un contexto muy amplio de más de 30 años de estar relacionado con la cirugía de hombro y con la ortopedia y traumatología. Y realmente cuando surgió la artroscopía, porque yo he llegado a hacer menisectomías abiertas, cuando surgió la artroscopía, la menisectomía abierta desapareció. Hoy sería un crimen hacer una menisectomía abierta. Sin embargo, han pasado muchos años y seguimos discutiendo cuál es el límite de una técnica o de otra para el manejo de la inestabilidad glenohumeral. Y en la década del 90 hubo una gran explosión y un gran entusiasmo por la reparación artroscópica, y acá en Argentina y en muchos lugares se decía que la estabilización artroscópica era el nuevo gold standard. Acá en Argentina se decía con léxico futbolero, artroscopía 2 abierta 0, o que el hombro era de resorte artroscópico. Y realmente eso llevó a que muchos se preguntaran, incluso en los Estados Unidos, si la cirugía abierta era solamente para cirujanos dinosaurios. La realidad es que fueron apareciendo otras voces. Este es probablemente uno de los trabajos metodológicamente más prolijos que comparó abierta y artroscópica.
porque se empleó un diseño de aleatorización basado en la experiencia del cirujano. Entonces, no es que un mismo cirujano, digamos, operaba abierto y artroscópico a los pacientes, sino que quienes hacían abierto eran expertos en cirugía abierta y quienes hacían artroscópico eran expertos en cirugía artroscópica, y se vio que no había diferencias significativas en el resultado en cuanto al movimiento en los dos grupos a los 2 años. Tampoco había diferencias en cuanto a la calidad de vida del paciente, pero la reparación abierta tuvo un riesgo significativo menor de recidiva, que fue de 11% frente al 23% de la cirugía artroscópica. Y la verdad es que esto es un trabajo muy contundente y muy llamativo, que fue publicado hace muchos años y que tal vez no tuvo la trascendencia que debiera haber tenido. Hay cirujanos, como en este equipo está Christian Gerber, que contraindican la banca artroscópica en pacientes con inestabilidad recidivante. Entonces uno, si se para neutralmente, dice, bueno, acá hay 2 campanas y ¿qué le digo a mis pacientes? Yo creo que hay indicación para todas las cosas, que desgraciadamente nos ha llevado la corriente de pensamiento de moda a creer que hay 2 opciones, la reparación artroscópica o los procedimientos reconstructivos, pero creo que hay un gris intermedio que tiene que ver con la reparación abierta, que permite dar al paciente una reparación, un procedimiento más sólido que el artroscópico, sobre todo en aquellos que son deportistas, y no tan agresivo desde el punto de vista de los cambios anatómicos como es un procedimiento reconstructivo. ¿Qué ventajas tiene la técnica de banca abierta? Bueno, es una técnica anatómica, por otro lado, tiene una mayor capacidad de plicatura capsular, es más efectiva en el cierre del intervalo rotador, para nosotros en pacientes laxos eso es muy importante, tiene una tasa, como hemos visto, de recidiva menor, y como vamos a ver, permite agregar muchas técnicas asociadas que desde hace varios años se vienen usando en la técnica abierta. Ahora vemos que en la técnica artroscópica se están empezando a incluir aumentaciones y hay distintos autores que propugnan esto. ¿Cómo es la técnica quirúrgica? Bueno, yo específicamente uso la técnica que aprendí con Charles Rockwood, es una modificación de la técnica de Bancar, el paciente en posición semisentada, pretendemos ver bien de frente a la glena, entonces un paso que no es menor, es clave, es poner una almohadilla entre las escápulas para que el hombro caiga hacia atrás y tengamos una visión frontal de la glena, y eso puede ser la diferencia entre una cirugía técnicamente compleja o una cirugía simple. Hacemos un abordaje interdelto pectoral, desde la coracoides hacia abajo. En la medida que han pasado los años, lo hemos ido haciendo más pequeños. Aquí vemos una pequeña trampita de Rockwood, que es hacer la disección es decir, más allá del abordaje vertical a nivel de la pliegue axilar, una disección oblicua siguiendo el eje de la vena cefálica. A la derecha ven cómo es la cicatriz de una paciente operada con inestabilidad multidireccional, a la que le hicimos plicatura capsular y le hicimos un cierre del intervalo de los rotadores. Esto es lo que pretendemos caer ahí en la articulación, respetamos la vena cefálica que separamos hacia externo, después nos encontramos con la aponeurosis clavipectoral, hacemos una disección del tendón conjunto y una vez que hemos abierto la aponeurosis, y el próximo paso ahí es localizar al nervio musculocutáneo y al nervio axilar, que se palpan claramente, y a partir de eso uno se encuentra separando el deltoides hacia afuera y el pectoral mayor hacia adentro con una bursa que suele haber por delante del subescapular y que conviene resecar para tener una mejor visión. Luego hacemos esta trampita con una Metzenbaum, localizamos el borde superior del subescapular y hacemos una tenotomía en L, una tenotomía parcial del subescapular, siguiendo la técnica de Rockwood. En realidad, si uno se agrega una rama a esa L y termina siendo una T invertida, nos queda un muñón parcial del subescapular al lateral y el resto del subescapular a medial.
así es como hacemos los cortes. Después se va disecando el subescapular hacia medial, encontrando el plano de clivaje. Suele ser mucho más fácil en el ángulo inferior e ir avanzando a medial y a cefálico. Una vez que tenemos el subescapular controlado con varios puntos de sutura y los vamos separando de la cápsula, lo que hacemos es ir liberándolo, primero con disección y después ya encontramos claramente el plano de clivaje, podemos tocar el reborde capsular anterior. Así queda entonces separado el subescapular, se diseca hacia abajo también para exponer toda la cápsula, se hace la capsulotomía vertical según esta técnica, acá la estamos haciendo, y se necesitan algunos instrumentales adecuados, pero son muy simples, un separador de Fukuda y separadores del reborde glenoideo para poder acceder. Este es un dibujo que Bosque Joy lo hizo un dibujante profesional, que venga a la izquierda, y esto es lo que nosotros pretendemos en el corte axial. Estas son las imágenes que tenemos de la glena, que como ustedes ven podemos observar el estado del reborde anterior, podemos ver las lesiones de Bankart y también los defectos óseos con mucha claridad. Se pone el separador, se libera bien el cuello glenoideo, que se escarifica y se pueden hacer, como hacíamos antiguamente, los túneles transóseos, siguiendo la técnica de Rockwood, 3 túneles transóseos y 2 puntos en U, como ven acá. Este es un caso nuestro, que ven a la derecha, que da una reparación muy sólida, o utilizar los arpones. A mí me gustan arpones metálicos porque sé que me da una fijación muy firme y me permite realmente tener un control radiológico incluso de los arpones. Afortunadamente no hemos tenido accidentes con arpones. Cuando hacíamos los túneles en U, o también incluso con el tema de los arpones, lo que uno busca es volver el labrum número 3 al reborde glenoideo y que la cápsula medial al labrum quede contra el cuello de la escápula. Cuando comenzamos a cerrar, se hace el cierre del intervalo rotador, como ven acá, y después llevamos el colgajo capsular medial acefálico y el colgajo capsular lateral acefálico y amedial. El anterior iba acefálico y a lateral. Entonces, uno pone un dedo por debajo del cuello del húmero y siente la forma en que cerramos el receso inferior, que comprime realmente el dedo y reduce mucho el estado de la cápsula. Por supuesto que eso se hace con el antebrazo en 20 grados de rotación externa y el brazo en 20 grados de abducción para que no quede una limitación de la movilidad. Esto es un poco intrincado, pero es lo que pretendemos: la reinserción del labrum, la aplicatura capsular y el cierre de la tenotomía parcial del subescapular sin acortamiento. Esto sería una vista frontal. Este ya no es un dibujo mío, es un dibujo del libro de Rockwood, y acá ustedes pueden ver que están los 2 puntos que fijan el labrum al cuello de la glena, están el punto del cierre del intervalo rotador, el cierre de la cápsula medial a la lateral y el cierre de la lateral hacia medial. Uno muchas veces encuentra que hay 1 centímetro, 1,5 centímetros de superposición de tejido que no se reseca, sino que nos sirve para dar una doble capa de protección y de fijación a la cápsula anterior. Esta técnica también puede usarse combinada con la operación de la Target. Como vemos acá, pasamos los arpones a nivel del reborde glenoideo, ya fijamos la coracoides, esta es la movilidad del paciente posoperatoria, o también a crestas ilíacas, como vemos en este caso. Pasamos los arpones primero, después pusimos la cresta ilíaca y después fijamos la cápsula. Este es el estado radiográfico posoperatorio y esta es la movilidad del paciente. Como ven, todavía está en una etapa temprana, todavía está eritematoso, eritematosa la cicatriz. También nos permite tratar casos complejos donde se asocian lesiones, como en este caso, que tiene una ruptura asociada a la inestabilidad del supraespinoso, infraespinoso, y a la derecha podemos ver del subescapular, que está en muy mal estado, y una luxación medial del bíceps.
Acá ven las imágenes intraoperatorias, esta es la corredera bicipital, el 2 es el bíceps luxado y la lesión de Bankart. Y este es el resultado del paciente a los 3 meses de operado. Realmente la recuperación de la movilidad es muy buena y muy rápida. Este es un caso especial, un paciente deportista de alto nivel, luchador de MMA, y que tuvo una luxación durante un combate, siguió combatiendo 20 minutos con el hombro luxado, hizo una ruptura bipolar de la cápsula, un arrancamiento a nivel del reborde glenoideo y del húmero, y una ruptura en la unión miotendinosa al subescapular, que es una lesión bastante típica en estos casos. Hicimos la técnica anatómica, similar a lo que les venimos diciendo. Acá pueden ver la resonancia magnética en el corte axial, a la izquierda preoperatoria y a la derecha posoperatoria, y el corte sagital oblicuo. Fíjense que hay un estallido en la región del hombro, en la parte anterior, en el lado izquierdo, con todo ese derrame, y la resonancia posoperatoria, y acá un tiempo después el paciente utilizando Cara, sus não brazos. sai as imagens, eu estou ouvindo falar, mas não sai a imagem. A ver, ahí estamos. Es importante tener en cuenta que más allá de toda la información que hay autores que han mostrado que los resultados de la banca abierta son reproducibles y son consistentes. Y este es un estudio que publica Arciero, que también tiene un trabajo que se llama No se olviden de la banca abierta, miren a la evidencia, donde él trata de dar la indicación ideal para la banca abierta, y él enumera atletas masculinos de colisión menores de 20 años, defectos óseos entre el 10 al 20%, luxaciones múltiples, más de 5 repeticiones, mala calidad de tejido cápsulo-labral, eventos de inestabilidad durante actividades de la vida diaria o del sueño, y revisión de un procedimiento artroscópico bien hecho con pérdida ósea menor. Es una técnica anatómica, flexible, que ha pasado la prueba del tiempo, que no requiere un instrumental costoso, y más allá de que les diga esto, yo creo que todos debemos tener o poder recurrir o mentalmente saber indicar todas las técnicas. Por más que no seamos súper especialistas en una técnica, saber a quién derivársela. Pero el primer paso es hacer un buen diagnóstico y hacer una elección de la técnica que no sea sesgada por lo que uno hace o no hace, tratando de elegir lo mejor para el paciente. Y como ven, hablamos de una técnica abierta, pero también alentamos este curso de cirugía artroscópica de hombro y codo que está organizando la Asociación Argentina de Hombro y Codo junto con la española y con la Asociación Boliviana de Artroscopía. Así que lo importante es no dejar ninguna herramienta fuera de su caja de herramientas. No sé si hay alguna pregunta. Tremenda conferencia, Daniel, y una de las razones importantes por la cual, ¿verdad?, quisimos hacer este evento colaborativo con ustedes es pues la realidad que ha pasado en Norteamérica en la última década, donde, y un poco más que eso, donde la mayoría de los programas pues no se enseña el Bankart artroscópico, incluyendo donde, ¿verdad? Como yo me entrené, era o hacemos Bankart artroscópico, ¿verdad? O hacemos la Target y otras cosas. Pero sí, una técnica bien elegante, y te quería preguntar, ¿cuál es el tope de pérdida ósea hasta donde te sientes cómodo indicando el Bankart abierto? La realidad es que uno suma, es decir, es una suma algebraica donde consideramos la pérdida ósea glenoidea, la pérdida ósea cefálica, pero también la expectativa funcional del paciente, su edad y el grado de laxitud o de compromiso capsular que uno espera. Entonces, es difícil dar un número exacto, pero diría que si en un gris tengo la más mínima duda, creo que es ideal hacer una reconstrucción. Es decir, me parece que lo que propone, por ejemplo, Arciero, que habla de una pérdida ósea entre el 10 al 20%,
puede ser un parámetro, pero si yo tengo una pérdida ósea del 10% y además es un paciente muy laxo y además es un paciente con alto nivel de competencia, eso puede inclinar un poco más, y además que ya fue operado con un mal resultado, bueno, todo eso puede inclinar más la balanza hacia una técnica de reconstrucción, ¿no? Entonces, diría que no hay una fórmula matemática exacta, pero hay que involucrar todos esos factores en la toma de decisión y aún así uno va a tener alguna duda y en ese sentido es preferible sobrecorregir cuando se da esa duda, pero sabiendo que uno no está comparando entre la técnica únicamente la técnica artroscópica y la reconstrucción, sino que hay un margen de indicaciones que tienen que ver con la técnica abierta y que nos van a permitir dar solución a esos pacientes sin ir directamente a la técnica reconstructiva. Sí, muy bien. Yo creo que eso es parte importante, ¿verdad? Porque tenemos muchas áreas grises que se están manejando con distintas opciones y por eso es que este tema se seguirá, ¿verdad? Discutiendo por muchos años venideros. Exactamente. Voy a compartir entonces. Adelante, Alberto. Entonces vamos a ver otras de las herramientas que es el remplissage. Sí. ¿Ven mi computadora? Sí, perfectamente. Ok, bueno, pues estaremos hablando un poco del remplissage y es como un overview de muchos de los de los temas que se han tocado. Trataré de ser breve en las áreas repetitivas, pero es importante, se sigue, ¿verdad?, entrando personas al webinar y se pueden beneficiar. Y esto es básicamente también un update de lo discutido esta semana acá en Tampa en el American Shoulder and Elbow. Bueno, nada relevante con respecto a la charla y estaremos hablando de definiciones, lo que es el HIRSAC, las indicaciones, algunos puntos técnicos y resultados, complicaciones y luego algunas comparaciones con otros tipos de tratamiento. Y recuerdo que cuando hice mi fellowship con el doctor Kevin Plancher, pues me tocó presentar la investigación en West Point con el doctor Alcierro sentado en las personas que estaban escuchando la conferencia y fue algo bastante memorable para mí. Pero sí, de esa investigación aprendí que la recurrencia no es solamente la única medida de efectividad de nuestros tratamientos, es importante estar pendiente de los resultados reportados por pacientes y también nuestro retorno a juego, que una buena capsulografía puede bajar el riesgo de recurrencia hasta un 4%, pero que hay que respetar la pérdida ósea y fue 18% en ese estudio, lo que fue bien importante, y que en las lesiones enganchantes pudiéramos considerar el remplissage. Ya sabemos que Burkhardt nos alertó sobre la pérdida ósea en el lado de glenoide, aumentando la recurrencia, pero como bien dijimos, este número se ha seguido bajando en la literatura en la medida que vamos escudriñando y vamos siendo más específicos en cuanto a los scores funcionales de los pacientes. Y eso es parte bien importante. El ISIS no debemos olvidar que también ayuda como factores prognósticos, edad, deporte, tipo de deporte, examen clínico, evidencia de un HIRSAC en la radiografía y evidencia de la pérdida del contour del glenoide en la radiografía. Pero bien importante que el número del ISIS score debe ser más bajo y el mismo Pascal Bolo pues ha bajado ese número a 3 y eso entonces hace una diferencia importante porque el Bankart artroscópico pues tiene una alta tasa de falla en pacientes que tienen un score muy alto. Pero ¿cuáles son los resultados de un Bankart abierto, de un Bankart artroscópico, debo decir? Con una recurrencia en este estudio a más de 10 años de 22%, con una recurrencia que parece ocurrir luego de los 3 años. Y el factor predictor más importante sigue siendo la edad. La definición de un HIRSAC es esa fractura de impresión y de compresión en la parte posterolateral superior de la cabeza humeral cuando se impacta con el glenoide y puede causar enganche
y el riesgo de esa posición de abducción y de rotación externa. Y lo que se ha visto en la literatura sobre el HIRSAC es bien variable. Hay distintas clasificaciones. Es importante pues la extensión, parece ser importante también la profundidad y también parece ser importante la localidad. Mientras más medial, más se pudiera entonces acercar a la parte esta del tracto de glenoide o salirse del tracto de glenoide, y eso parece ser importante cuando no necesariamente pudiera ser un HIRSAC grande. También la localidad es importante, pero sí hay estudios que hablan que cuando el HIRSAC es más de 25%, la recurrencia puede ser hasta más de un 15%. Y esto trae un problema de complicaciones, restricciones en el movimiento y disminución en la satisfacción. Como ya hablamos, cuando hay un HIRSAC, se engancha más fácil en el glenoide y sabemos que hasta un 81% de los pacientes pueden tener lesiones bipolares. Y que esta pérdida humeral inicialmente es hasta un 80% de los pacientes, pero se entiende que los que tienen recurrencia pueden ser un 100% que tienen una lesión en la cabeza humeral. Entonces, pues vemos que en la medida que el paciente se redisloca, la pérdida ósea aumenta, no solamente en el lado del glenoide, también en el lado humeral. Y esto entonces, ¿verdad? Hay series como esta de Nakagawa que nos alerta también sobre el aumento en la recurrencia luego de un bancal artroscópico cuando hay lesiones bipolares, y hablan sobre la importancia de esos HIRSAC que son más de 20%. La evaluación radiológica se puede ver, ¿verdad?, en algunas en placas con rotación interna, rotación externa también, pero cuando es en rotación interna y ese notch pudiera ser más de 20%, esos pacientes, hay literatura que habla que están a más riesgo. El cuantificar un HIRSAC, como bien habló el doctor Alfano, es bastante, ¿verdad?, difícil en la práctica. Se utiliza, pero sí se recomienda la utilización de la tomografía en 3D. El size es importante y, como hablamos, la localidad. La prueba de enganchamiento, pues, que hacemos en el quirófano es importante que se haga. Sin embargo, no necesariamente es reliable a un 100% porque hay variación en la fuerza que lo hacemos, la relajación que el anestesiólogo tiene a nuestro paciente y las distintas posiciones que pudiera estar el brazo. Así que es algo subjetivo que hacemos, pero que no necesariamente el 100% de las veces está bien. Es importante ver este artículo que habla sobre eso, sobre cómo compararon pacientes que se hizo un examen intraoperatorio de enganche o de no enganche en pacientes con menos de 25% de pérdida ósea, y luego se analizó de manera retrospectiva el track y el track evaluation utilizando el CT scan, y lo que encontraron fue que los pacientes que tenían una lesión on track y solamente hicieron un Bankart, que tuvieron de hecho una pérdida de glenoide de 13%, 8% eran off track. O sea que de los pacientes que encontraron que no era enganchante y que por lo tanto le hicieron un Bankart artroscópico, 8% resultaron estar fuera del tracto, y de esos 60% tuvieron recurrencia. Así que esa habla también la importancia de utilizar también el tracto para entonces nuestra toma de decisiones. Las medidas ya vieron cómo se hace. Es importante también considerar que se puede realizar de manera artroscópica, como aquí lo describe Burkhardt, que es otra manera también de intentar hacerlo. Y aquí pues entonces las mediciones sobre el lado del glenoide y el lado del húmero. Se está utilizando y se está investigando cada vez más en algunos hospitales en Nueva York sobre la utilización del MRI, y hay secuencias que se siguen desarrollando, y es probable que quizás el MRI sustituya al CT scan en los años venideros para también hacer estas mediciones. Esto es un ejemplo de una pérdida, ¿verdad?, bipolar, donde el intervalo del HIRSAC va a ser entonces mayor que el glenoid tract y por lo tanto está fuera del tracto y está más a riesgo. Ya vimos el cambio en paradigma
pues, recomendado en el tratamiento de los trabajos de Ito y de Giacomo, con las indicaciones en los defectos, pero esto definitivamente pues sabemos que ha ido cambiando un poco. Sí es importante notar que el Glenoid Track ha sido validado, pero ¿qué sabemos sobre la significancia del HIRSAC? La literatura varía un poco, pero en general defectos de más de 20% parecen ser importantes y hay muchos pacientes que pueden ser on track con lesiones en defectos menos de 20% y que generalmente se hace un bancal artroscópico la mayoría del tiempo, pero hay muchas excepciones, como esas que estaba hablando Daniel, pacientes ya entre quizás un 15%, pero quizás que están más a riesgo y tienen otras características, quizás un atleta de deporte de contacto. Pues entonces hay pacientes que entonces uno puede considerar utilizar otras técnicas o añadir algún gesto adicional al bancal artroscópico. El off-track, pues bien importante, y en este caso, cuando tenemos unos defectos de glenoide menores, entonces ahí donde se considera utilizar el remplissage. Cuando hay un HIRSAC de más de 30%, ahí este estudio biomecánico recomienda pues que se debe considerar hacer el remplissage, y eso lo comparo con una pérdida de 15%, de un HIRSAC de 15% versus 30%. Así que Jim Wolf básicamente desarrolló esta técnica artroscópica que fue originalmente descrita por Connolly en el 72. Y básicamente tuve la oportunidad de ver esto en el 2008 cuando visité a Jim Wolf para entrevistarme para hacer el fellowship, y él estaba haciendo entonces ese gesto de llenar el HIRSAC con el tendón del infraespinato para entonces disminuir el riesgo de recurrencia. Ahí publicó sus artículos con unos resultados buenos, y esto es lo que él hace, básicamente utilizar arpones, anclajes en la lesión del HIRSAC para luego entonces hacer un avance de ese tendón del infraespinato. Esto es un ejemplo de con solamente un anclaje cómo se puede llenar el HIRSAC. El posicionamiento y número de anclas puede variar, pero en general se recomiendan 2 anclajes. Y la técnica, la selección del portal, de los portales es importante, pero yo quería pues también añadir que es extremadamente importante hacer una buena capsulografía anterior, que no, ¿verdad? Que no sustituye una pobre capsulografía para entonces añadir el remplissage, y que por lo tanto lo primero que uno hace en esta cirugía, ¿verdad? Luego de hacer la evaluación, pues ponemos los arpones en el área del HIRSAC y nos movemos entonces a hacer el bancar anterior. En general, en pacientes que entiendo que están más a riesgo, utilizo también un arpón ya a 6, a la hora 6 o más postero inferior, es algo que parece ser importante, y luego dejamos para el final el anudar las suturas del remplissage. Así que pues la selección de portales importantes en general utilizo entre 4 a 5 portales. Se escoge, ¿verdad?, la localidad donde se va a poner la lesión. Se ve desde un portal antero superior donde podemos debridar también desde un portal postero superolateral. Y básicamente lo que hacemos es utilizar unos puntos en forma de matre. Yo tengo experiencia haciendo, ¿verdad?, este procedimiento anudando. No tengo experiencia con las técnicas que son sin nudo. Y hay resultados, ¿verdad?, donde en pacientes con una pérdida ósea de menos de 13%, ahí ven el riesgo de recurrencia, donde el añadir el remplissage baja bastante el riesgo de recurrencia, pero definitivamente pues hay inconsistencia en los reportes que tenemos en la literatura en cuanto a cuán grande es el HIRSAC, y eso pues hace un poquito más difícil estas comparaciones. Pero sí, lo que es constante en la literatura es que el remplissage ayuda al bancar a bajar el riesgo de recurrencia. Esto es un ejemplo también de un estudio
donde agruparon de manera sistemática 22 artículos, y ellos notaron que en pacientes con una pérdida ósea de menos de 13%, pues disminuía el remplissage, la recidiva, si encontraron una pérdida de rotación externa de 7 grados en esa serie. Este artículo encontró que sí, bajaba la recurrencia, bajas complicaciones, sí tenían una pérdida de rotación externa, pero 90% regresaban a deporte. En general, la pérdida de rotación externa existe, pero no es tanto. Pero sí, definitivamente un atleta sobre el nivel de la cabeza, un lanzador, pues el remplissage probablemente no sería una opción a utilizar. Y vemos esta serie a 10 años del grupo de Dr. Nourizad, donde comparó el Bankart contra el Bankart con remplissage, y demostró que el remplissage es seguro, es efectivo y tiene una buena duración, y los problemas de rotación no parecen verse a lo largo del tiempo como significativo. Y este editorial en Arthroscopy habla sobre, ¿verdad? Y ponen en la mesa la pregunta de que si deberíamos entonces nosotros considerar hacer más remplissage. Si sana, pues se ha visto que hasta más de 60-70% puede sanar, y que no necesariamente el no tener un sanado completo lleva a que no haya un resultado de duración. Así que como vemos, el retorno a deporte puede verse en un alto nivel, sin embargo los lanzadores pueden tener problemas. Esta es otra serie que compara entonces, hablando de la comparación del remplissage con el Bankart, ¿verdad? Con Bankart versus el Latarjet, esos pacientes con pobre pérdida ósea, y vemos pues obviamente la diferencia en mucho menos complicaciones versus la cirugía de Latarjet. Eso pues parece ser bien importante. Esta es otra serie que habla de eso. Así que a donde me he movido, en la medida que no utilizo el Bankart abierto, pues utilizo lo que más es el Bankart Plus, utilizando pues obviamente la importancia del número de anclas, un chip capsular importante en la aplicatura posterior inferior, y añadir el remplissage de una manera mucho más que lo hacíamos antes. Definitivamente a esto podemos añadir topes óseos de manera artroscópica que probablemente en el futuro quizás pudieran pues hacerse más y quizás se haga menos Latarjet. Eso quizás pudiera ocurrir. Así que los pros de hacer un remplissage es que vas a atacar esa pérdida de óseo humeral. Pacientes tienen una recuperación bastante rápida con una morbilidad baja. Los contra pudieran disminuir la rotación en esos pacientes, y, ¿verdad? Y ver esa secuela de lo que hacemos que no es anatómico, que se ha visto a través de la historia. Contraindicaciones, atletas sobre el nivel de la cabeza, y cuando ya tenemos, ¿verdad?, unas pérdidas óseas mucho mayores. Y como decido, utilizo todas estas cosas que tengo en el slide. Y definitivamente el número de dislocaciones, cirugías previas, todo eso, no creo que el remplissage deba ser utilizado para revisar una falla en un Bankart. Probablemente esos pacientes quizás necesiten más un tope óseo, así es como yo lo estoy realizando actualmente. Y hay distintos, este algoritmo probablemente cambia, es diferente al del año pasado, pero si tenemos una pérdida ósea de 15%, pues en la actualidad en atletas de contacto, pues pudiera considerar un Latarjet versus un tope óseo libre, con un ISIS, ¿verdad?, menor, o con una pérdida de glenoide menor, pues el Bankart, y tener un bajo umbral para un remplissage, pues es algo que me planteo cada día. En cuanto a la pérdida humeral, en solo 20-30% parece ser importante para considerar indicar un remplissage. Ya más de 40% se puede considerar una reconstrucción. Así que el algoritmo de Di Giacomo, pues mi pérdida
mi pérdida ósea en el lado del glenoide, ¿verdad? Es un número mucho menor, está alrededor de 15%, y probablemente con un uso en ese grupo número 1 y número 2 del remplissage, dependiendo las características individuales del paciente. En conclusión, pues el bancar artroscópico es efectivo cuando hay pérdida ósea mínima. Hablamos de la capsulorrafia exagerada, de los puntos posteriores inferiores. Es importante examinar esa pérdida ósea con el CT scan, utilizar el glenoid tract, utilizar el ICIS en esas decisiones. Cuidado con el atleta de colisión y de contacto. Cada vez se debe utilizar más el remplissage en la talle y la cirugía abierta, como nos explicó Daniel, y quizás deberíamos considerar utilizar más el remplissage en pérdidas óseas un poco más grandes. Eso habría que verlo y darle importancia a ese heel sack que tenemos. Y quería aprovechar la coyuntura para invitarlo a nuestro congreso anual para septiembre 29 y octubre 2 en Puerto Rico, donde tenemos todos estos speakers ya confirmados. Va a ser un evento de mucha importancia y nos gustaría que Latinoamérica esté presente. Bueno, Daniel, muchas gracias. Un placer, Alberto. Muchas gracias por tu presentación. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a avanzar con Pedro. El doctor Pedro Tort nos va a hablar de las indicaciones para el procedimiento de la tarjeta. Buenas noches y gracias por estar compartiendo este tiempo intelectual. Yo creo que ha sido grandioso, muy buenas conferencias. Yo creo que la labor mía, ya que han hablado de todos estos temas, es cómo tomar la decisión. Sabemos que hay diferentes, está la literatura, pero una vez tenemos el paciente, tenemos la oficina llena y tenemos que tomar esa decisión, cómo vamos a abordarlo, pues debemos sacar ese caso. Una vez tengamos los estudios radiológicos, pues determinar, entonces, son mis disclosures, qué tipo de tratamiento vamos a escoger. En mi práctica, pues yo siempre tengo un set, nunca digo siempre, pero en la mayoría de los casos de artroscopía para una reparación de bancar, tengo un set de Laterjet disponible. En mi experiencia como examinador de la gente que está tomando el board, he visto, aún en ortopedas bien entrenados en Estados Unidos, que muchos de ellos no están pendientes o no hacen este estudio que hemos estado hablando exhaustivo de qué tipo de defecto óseo podría tener el paciente ni cómo estar preparado para enfrentarlo. Yo creo que este tipo de conferencia es muy buena para que nos ayude, ¿verdad?, a tomar estas decisiones, que es difícil para todos. Lo que hemos estado hablando de dislocación, sobre todo esta dislocación más común que la anterior, está asociada a muchas lesiones clásicamente, ¿verdad?, cuando son jóvenes, a la lesión de bancar, cuando están intermedios combinadas, y cuando ya son mayores, pues lesiones del manguito rotador. Y sabemos, ¿verdad?, que una de las lesiones más comunes que ocurre mucho en cuanto a patologías del hombro y que su recurrencia está ligada a muchos factores, pero uno de los más importantes es la edad del paciente. Entre otras cosas, pues dependiendo de la edad del paciente, mientras más joven hay en diferentes literaturas, vamos a ver que esa recurrencia es más alta. ¿Cuáles son los factores clásicos? Y traigo todo esto porque esto es lo que llena la idea de cómo tomar la decisión al final. Incluye desde el historial. Si el paciente tiene un problema de hiperlaxitud menos de 20 años, un defecto óseo, una lesión engaging o un off-track lesion, es varón, deporte de contacto, cuántas anclas voy a poder usar o cuántas anclas usaron la vez pasada y falló, cuánto tiempo lleva de la dislocación o cuántas veces se ha dislocado. Pero primero que nada vamos a contestar también estas preguntas. ¿Cuán común son las lesiones de hueso? Mucho más común de lo que pensamos. Cuando hacemos una reparación de bancar sin defectos óseos, eso se ha visto que solamente se ve un 4% y usualmente hasta un 67% de cuando hacemos un bancar vamos a encontrar una lesión ósea desde bien pequeña hasta grande. Eso cambia aún más cuando son atletas de contacto, hasta un 6.5%. Sin tener defectos óseos, y cuando lo estamos operando vamos a ver que hay defectos óseos hasta un 87%, que es muy significativo. Y no solamente los defectos óseos del glenoide o del húmero, hay muchos defectos y lesiones asociadas que debemos considerar, entre ellas diferentes tipos de lesiones del labro,
la abulsión del humeral abortion del glenohumeral ligament, lo cual es muy complejo también repararla, y si no la buscamos ella nos va a encontrar a nosotros. Hay una que es en reversa y una regular. Lesiones de fracturas asociadas también que tenemos que tomarlas en consideración, y hasta lesiones del nervio axilar. ¿Cómo lo evaluamos? Lo hemos estado mencionando, un buen examen físico, medir nuestra laxitud. En esta prueba de examen físico, aprehensión en diferentes ángulos de abducción, se ha visto que está asociado a pacientes que podrían tener un off-track lesion cuando tienen inestabilidad y aprehensión positiva en tanto a 0, 45 como a 90 grados. Unos buenos estudios radiológicos, vamos a hacer estudios avanzados, pero no deja de ser importante tener nuestras placas ideales para poder identificar rápido ese Hill-Sachs, para poder identificar ese defecto de glenoide, y también vamos a pedir estudios avanzados así mientras sea necesario. El estudio de Marais también es muy importante, con o sin tinte, depende de lo que estemos buscando. Lo más importante es cómo recomendamos, cómo tomamos la decisión de cuál es el mejor tratamiento. Y no es tan fácil porque podemos en un primer dislocador decirle, mira, vamos a hacer una reducción cerrada y esperamos, lo vamos a operar de la primera, de la segunda, y si lo vamos a operar, ¿qué vamos a hacer? Artroscopía nada más, vamos a hacer un procedimiento abierto, combinado, necesite a graft, lo vamos a hacer con graft del paciente o con aloinjerto. La pregunta es ¿cuándo necesitamos añadir un lateral jet procedure? Y esta es una de las preguntas, ¿verdad?, de los factores más difíciles, y muchas veces no se puede determinar con estudios radiológicos únicamente. El historial es muy importante. Hay historial, ¿verdad?, que nos guía a que la probabilidad de que ese paciente salga bien con una cirugía artroscópica únicamente, pues baja. Por ejemplo, que lleve mucho tiempo con el problema, múltiples dislocaciones, los clones, que él mismo lo reduzca, que ya no le moleste cuando se disloque, que se haya dislocado más de 10, 20 veces. Todo esto está asociado a un pobre resultado cuando se opera de forma artroscópica. También otros estudios, el tipo de lesión que tenga, pérdida de hueso, siempre ha estado lo más asociado, ¿verdad?, a ese problema de recurrencia. ¿Qué otras cosas nos dicen los estudios que está asociado a los fallos? Entre ellos, también que la cápsula está estirada, que la cápsula está defectuosa, con rotura. Lo hablamos ahorita también, lo de la deficiencia del ligamento del humeral, glenohumeral ligament. Otros factores de recurrencia incluyen hiperlaxitud, defecto de hueso, y ya cuando son quirúrgicos, el número de anclas que se utilizan. Cuando vamos a determinar ya finalmente quién sería un candidato para artroscopía, hay literatura abundante para tratar de tomar esta decisión, y toda nos guía a que todos esos pacientes que no identificamos un defecto óseo, vamos a tener problemas. Yo personalmente recomiendo que se use algún tipo de guía o protocolo, tanto en la clínica como prequirúrgico. Le presento dos. Tenemos el Instability Severity Index Score, donde podemos tomar diferentes criterios y determinar a qué riesgo vamos a someter el paciente si escogemos hacerlo artroscópico versus hacer un procedimiento como de la TY. Y esto pues ha sido modificado ahora con el concepto del glenoid tract. La diferencia entre estos dos scores es que cuando usamos el glenoid tract Instability Management Score, en vez de utilizar placas como utilizamos en el Instability Severity Index Score, vamos a tener más probabilidad de que el paciente se le recomiende hacer un lateral jet cuando no usamos estudios avanzados. Por eso es que viene este score nuevo, para poder tener un mejor assessment. Y también podemos fijarnos que cuando usamos el índice anterior, podemos llegar a 6 sin tener ningún defecto óseo, aunque el protocolo dice que con más de 6 se recomienda entre 6 o más de 6. Hay que estar pendiente de esto. O sea que no es un solo factor el que nos ayuda a tomar esta decisión. Los defectos óseos, ¿cuán comunes son? Muy comunes en un dislocador de primera instancia, un 22%, con recurrencia ya aumenta un 49, 86%. Y acuérdense que también en cada dislocación está aumentando la probabilidad de desarrollar también artritis del paciente. Y en múltiples estudios seguimos viendo cómo tratamos de determinar qué es un defecto óseo significativo. En este estudio de Berhard, con más de 25%, recurrencia 67%. En un estudio similar de Whitelaw, 75% recurrencia, también usando el criterio un 25%. Ahora todo se ha ido moviendo en los estudios más recientes, que esa pérdida crítica de hueso puede ser tan baja como un 13.5%.
La estabilización en este estudio, y este fue el estudio clave para esto, en pacientes que tenían un defecto de hueso más del 13.5, la recurrencia fue mucho más alta. Cuando tenían menos de 13.5%, la recurrencia fue ninguna en esta serie. Seguimos buscando, ¿verdad?, cuál es ese número mágico, y en realidad estamos entre un 25 a un 13.5 para tomar la decisión de de cuál es el defecto óseo. La pregunta es cómo lo medimos. Como vemos buscamos en la literatura cómo lo medimos, vamos a ver que hay diferentes estudios. En algunos de ellos se mide de forma lineal la superficie, y se utiliza el concepto del círculo en la parte que es lo que forma los 2 tercios inferiores del glenoide. Y en otros usan pues estadísticas computarizadas para tomar esas medidas. Lo que sí se sabe es que el estudio de elección debería ser el CT de forma 3D, que es el más preciso. ¿Dónde está localizada la mayoría de estos defectos y cómo son estos defectos? ¿Son paralelos o son oblicuos? Antes, en los estudios iniciales se veía que lo estaban basando en defectos a 45 grados, y vamos a ver cómo eso cambia a unos paralelos. Un glenoide normal es así, lo que se describió como la pera, ¿verdad? Que no invertida, descrita por diferentes autores, sobre todo Berhardt. Y podemos ver cómo cuando se afecta esto, podemos hacer un intento de medir ese defecto, tanto ya sea radiológico como prequirúrgico. Una forma clásica de hacerlo es medir desde el bare spot a la parte posterior del glenoide, medir desde el bare spot a la parte anterior, y entonces a través de este cálculo poder medir, eso es en sala, poder medir y tener una idea de cuánto es ese defecto y si se define como una pera invertida. Y seguimos viendo otros estudios. Cuando vamos a ver estudios más recientes buscando luz en cómo medir, es la mejor medida de ese defecto óseo, vamos a ver que depende de muchos factores, entre ellos si son cirujanos con experiencia se recomienda una medida, y ya esto es usando CT, y cuando son de menos experiencia usar otro tipo de medida. Viene otros conceptos muy interesantes de cómo vinieron esos estudios iniciales para decir que la medida artroscópica no era muy precisa. Y vemos este estudio que nos dice que muchos de esos estudios se hicieron tomando en consideración que ese ángulo de fractura era a 45 grados del eje. Y vamos a ver, este es a 45 grados, como lo vemos aquí. Después se ha determinado en diferentes estudios de CT que ese defecto usualmente es paralelo al eje del glenoide, y que no necesariamente esas medidas que tomamos en sala son poco precisas. Han sido determinadas poco precisas en otros estudios, y es cuando se determina, por ejemplo, dónde está el bare spot, dónde están las cánulas que utilizamos para medirlo. Utilizando estas 2 cánulas posteriores a 2 y 3 o'clock, en este estudio se determinó que ambos nos podían dar una medida bastante precisa, y que probablemente la medida artroscópica, si no teníamos otros recursos, nos funcionaba bastante bien. Otra cosa para tener en consideración es que han habido algunos estudios que dicen que el bare spot, ¿sí? ¿Y el señor? ¿Alguien me escucha? Hay un micrófono prendido. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, es que empezó otras voces. En este estudio muy interesante, el bare spot se determinó que estaba un poco más anterior de del centro del glenoide, que podía ser una medida poco precisa para utilizarlo dentro de sala de operaciones. Y esto ha sido diferente o debatido en diferentes estudios. La realidad es que no hay un consenso de la manera universal donde debemos medir ese defecto de hueso. Deberíamos tener diferentes herramientas y conocerlas y irlas aplicando cada una. Cuando vimos en las presentaciones anteriores, aislábamos el defecto de glenoide y aislábamos el defecto tipo Hill-Sachs y el defecto del Bankart. Yo creo que se deben unir, y la literatura está empujando más a que lo consideremos como un unísono, como lo sería lo del concepto del off-track y el on-track. Y vamos a ver que una vez cuando empezamos a unir esos conceptos, por ejemplo, el de engaging lesion, que esto fue descrito ya hace bastantes años, vemos que va bastante en la misma idea de lo que es el off-track y el on-track. Y hay algunos autores que dicen que todos los engaging lesion probablemente son considerados como off-track, porque para haberse creado se tuvo que haber dislocado el hombro de tal manera para crear un off-track lesion y así mismo pues crearlo.
Este es, ¿verdad?, el estudio inicial de lo que es el on-track y el off-track lesion. Lo encuentro un poco complejo las medidas para hacerlas en poco tiempo, cuando tenemos muchos casos. Es una gran herramienta y si tenemos el recurso del CT, nos va a ayudar bastante. En cuanto a los protocolos de tratamiento, ya tenemos todos estos conceptos. Bueno, ¿qué hacemos ahora? La literatura nos presenta diferentes protocolos los cuales podemos adaptar. Por ejemplo, si tomamos en consideración el defecto del 25%, si usted tiene un defecto del glenoide de menos de 25%, ese paciente se va a poder tratar sin tener que hacerle un lateral jet o algún tipo de bone grafting, y lo puede hacer de forma artroscópica. Si está off track, pues entonces añadiendo un remplissage, como muchos de ustedes estaban explicando, pues nos resuelve el problema. Ya con defectos óseos de más de 25%, ya necesitamos un hueso, ya sea un lateral jet procedure, un allograft, cresta ilíaca o las alternativas que tenemos. En este otro tipo de protocolo, ellos son bastante agresivos en los pacientes jóvenes, no hacer transferencia de hueso ninguna, a menos de 22 años, y aún con algunos riesgos, trataban de hacer cirugía artroscópica, y vemos cómo utilizan diferentes medidas de hueso y de pérdida del Hill-Sachs para tomar su decisión. Muy interesante. Me gusta este estudio también porque utiliza el concepto del 13.5 de la pérdida. Si me tienes menos de 13.5, pues recomienda, como ya hemos visto, la cirugía artroscópica de reparación de Bankart. Si tenemos el problema del Hill-Sachs, le podemos añadir un remplissage ya cuando el defecto óseo empieza a aumentar. Cuando la lesión ya llega a off-track, ahí es que viene entonces la recomendación de añadir un lateral jet o procedimientos similares. Hay diferentes alternativas de no solamente el lateral jet, ahora lo podemos hacer abierto, artroscópico. Hay ventajas y desventajas en ambos. Si utilizamos el splitting o no utilizamos el splitting, qué tipo de fijación vamos a utilizar y si vamos a usar un allograft. En realidad, lo que tenemos que llevarnos de esta conferencia mía es que hay literatura suficiente para saber que debemos considerar estos defectos óseos para tomar la mejor decisión quirúrgica para este tipo de pacientes. En conclusión, hay que hacer un examen físico y buenos estudios radiológicos. Siempre hay que buscar esas lesiones asociadas que no nos encuentren a nosotros, sino nosotros a ellas, ver los factores de riesgo, porque hay que individualizar a cada uno de los pacientes, utilizar un protocolo el cual nosotros podamos seguir recurrentemente para tomar estas decisiones más precisas. La incidencia de defectos óseos es bien alta, más en pacientes jóvenes, al igual que su recurrencia, y más sobre todo en atletas de alto rendimiento. Un sistema de lateral jet similar debería estar en sala o lo debemos considerar en cualquier procedimiento artroscópico para no llevarnos la sorpresa de que cuando entramos tenemos un defecto grande y ya sea engaging o ya sea off track y solamente pues tenemos el equipo de artroscopía. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, muy claro. No sé si hay alguna pregunta. Ahí estamos, perfecto. Bueno, si no hay preguntas, simplemente nos queda agradecerles que vayan agendando el Congreso en Puerto Rico a fines de septiembre y principios de octubre, y que después organícense para el 18 de octubre venir acá a Ushuaia, en el extremo sur de Argentina y del continente, donde vamos a hacer un encuentro, un curso internacional, y vamos a tratar en realidad de hacer una actividad que va a ser híbrida, con la presencia de los disertantes, pero también con mucho material online para poder disfrutar este paisaje maravilloso. Un placer, Alberto. No sé si quieres cerrar con algunas palabras desde Puerto Rico. No desde Puerto Rico en tu caso, pero como si estuvieras en Puerto Rico. Sí, Daniel. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Hombro y Codo. Excelentes. Muchas gracias a ti por ser un baluarte de la cirugía de hombro latinoamericana, y que en años venideros probablemente alguno de los ballrooms va a tener tu nombre. Así que estamos muy contentos. Eso lo hacen una vez después de que te mueres. Espero que pase mucho tiempo. No, pero estamos bien contentos de esta colaboración. Igualmente. Y que va a ser
¿verdad? La primera de muchas que estaremos realizando. Así que Sin un duda. abrazo, gracias a todos los que se conectaron y que tengan excelente noche. Un abrazo y gracias a todos por participar. Un placer. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Buenas noches.